Esta clase va a comenzar 3 veces esta semana, ¿ok? Una ahora nosotros, otra posiblemente mañana, fuera del horario de ustedes, y otra virtual para gente que no es de acá. Usted está invitado a cualquiera, ¿ok? Porque hay gente que quería comenzar, 3 chicas querían comenzar sola, después unas chicas querían comenzar mañana porque llegaban hoy. Bueno, vamos a adentrarlo a Irupé, que está mirando como diciendo, uy, ya van 20 minutos de mi tiempo perdido. En realidad acá el tiempo no se pierde, se invierte, ¿sí? La primera lección que yo quiero dejarle antes del primer título es que en la facultad, más que preocuparse por estudiar, preocúpense por las relaciones que hagan. Relaciones de amistad y relaciones de compañerismo. Porque cuando ustedes se reciben, hay 500.000 abogados y el que no tiene contacto ni amigo no pasa nada. Entonces van a hacer amistades para un estudio jurídico, para que alguien le pueda brindar un trabajo, para que ustedes le brinden un trabajo a alguien. ¿Sí? Eso es lo más importante para mí. Porque de alguna manera todo el mundo sabe. Algunos saben más, otros saben menos. Hay inteligencia artificial. En 5 años nuestra profesión desaparece si no nos adaptamos. Entonces, más que estudiar solamente, hagan relaciones sociales. Entonces, esto que están escuchando acá vale más que 10 páginas que vamos a leer. Pero hay que leer porque hay que aprobar primero. No van a hacer relaciones sociales estando afuera y lo otro cursando, ¿no es cierto? Así que acá el tiempo no se pierde, se invierte. Bueno, entonces, a partir de este momento comienza la clase de historia. Pero no, todavía no. ¿Puedo ver el año? Sí. Bueno, un chavo. No, deja. Acá no hay corte, no hay sin filtro. Bueno, vamos a hacer, yo digo para que no se cuestionen la clase. Vamos a partir de este momento a comenzar, ¿ok? Entonces, vamos a comenzar por lo que tengo acá a mi izquierda, ¿sí? Si alguien te pregunta, Pablo, ¿quién sos? ¿Qué va a responder? Abogado. ¿Ya sos abogado? No entiendo, profe. Estamos en una entrevista y pregunta, ¿quién sos? Pablo. Te vuelven a preguntar quién sos. ¿Qué hago? ¿Quién sos? Vos Una definite. persona que trabaja, estudia y vive la vida. Vive la vida. ¿Quién es? Irupé. ¿Quién sos? Estudio, terminé el colegio este año. Hago deporte. Estás empezando la facultad. Muy bien. ¿Quién sos? Ya te vamos a cambiar de novela. Soy Raúl, tengo 19 y voy a darle la segunda oportunidad en la facultad. ¿Segunda? Sí, el año Mirá lo que salió de luz hoy, ¿Quién sos? Hago deporte, hago kickboxing y eso, y hasta ahora. ¿Quién sos? Maxi. Homero. ¿Quién sos? Homero Maxi. Y tengo 17 años. Y 17. vive todavía. ¿Tu papá sabe que está acá? No. No sé qué más cuenta. ¿Quién sos? Tenés que... No pasa, no vas a pasar. Aquí no está nada. Ahí ya se queda quieto. Ya se queda quieto. Bueno, yo soy Daniel. Yo también soy Daniel. Soy abogado. Tengo una academia, vivo de eso. Tengo otros negocios por ahí. Tengo una pequeña productora. Tengo una sociedad con un español, un mexicano y un estadounidense. Y tengo un perro que se llama Terry. Terry. Terry, que es la mascota acá. Que ahora no está, pero seguramente va a estar. Nunca lo vi a Terry. No, porque te muero. Bueno, yo contesté lo que yo creo que es importante para que me conozcan. ¿Ok? Soy Scorpio. No me engañen. Porque eso es importante para nosotros. Eso que yo conté es una historia. Ustedes son una historia, eso es una historia. Si nosotros preguntamos a Argentina, ¿quién es? Hola, ¿quién? No van a Argentina, va a contar, bueno, yo soy argentina, tengo tantos años, ¿sí? Y tengo estos periodos. Argentina es una historia, nosotros somos una historia. Ahora, nosotros no contamos lo que no queremos contar. El módulo tampoco no cuenta lo que no quiere contar. El módulo cuenta etapas de la historia que creen que es lo conveniente que nosotros sepamos. Pero hay mucho más de eso. Hay cosas que son mentiras ahí, pero bueno, hay que estudiar. Hay cosas que son verdades, pero faltan. Y hay cosas que no están directamente. Como le dije al principio, nosotros contamos lo que queremos, ¿sí? Si nosotros somos una historia, Argentina es una historia. Entonces ustedes dijeron lo que creen que es preciso que sepamos. La facultad nos está diciendo lo que cree que es preciso que sepamos. Lo único que hay que hacer ahora es cambiar los datos nada más. Vos no estudiaste tu vida, vos la viviste la vida.
Ahora, vos no viviste los 90, los 80 con Raúl Alfonsín. Entonces alguien te lo tiene que contar. Y cuando te lo tiene que contar, ahí no están las diferencias, porque yo te lo puedo contar de una forma, omitiendo algunas cosas, esa es la verdad. ¿Se entiende? Bueno. ¿Cuál es el primer evento que aparece? La Junta Militar. La Junta Militar. Es lo primero que habla. ¿Sí? Ahora, la Junta Militar no habla de la Junta Militar todo el módulo. Hace referencia a la Junta Militar. ¿Bien? ¿Por qué hace referencia a la Junta Militar? Porque le va a servir de pasado para explicar el gobierno de Alfonsín. ¿Cuál es la relación? Primero hacemos preguntas y después empezamos a leer y analizar. ¿Cuál es la relación entre la Junta Militar, como esto una vez más? Sí. Entre la Junta Militar y el gobierno de Alfonsín. De la Junta Militar. Esto encima lo vi hace poco. ¿Cuál es? Era para. Lo voy a explicar así muy para arriba nomás, porque tengo una idea. A ver. La familiarización con los derechos humanos. ¿A vos te suena Junta Militar con Alfonsín? ¿Con derechos humanos? ¿A qué te suena Junta Militar? A vos. Yo digo Junta Militar y ¿a qué te suena? No era de los militares esos que vinieron así, que gobernaron así por la Golpe de Estado. Golpe de Estado y gobierno. ¿Sí? Gobierno y golpe de Estado. A eso suena. Entonces, cuando hablamos de Junta Militar, cuando hablamos de Alfonsín y cuando hablamos de Menem, nos va a sonar a algo. Y ese algo nos va a relacionar, ¿sí?, con lo que estamos dando. Entonces, cuando estudiamos historia, lo que vemos es un punto de inicio y un punto final. ¿Cuál es el punto inicial? La Junta Militar. ¿Cuál es el punto final de lo que tenemos que estudiar? ¿Cuál es lo último que aparece en el módulo? Vayan al final. ¿Cuál es lo último que aparece? La economía argentina de los 90. Y los 90 es los 90, son 10 años. ¿Cuál es el último evento que aparece? El último titulito. A ver. La convertibilidad. No. La intervención del FMI. El último título. La experiencia en los últimos años de gobierno de la Alianza. Es el último título. Yo no tengo. El gobierno de la Alianza. O sea, Menem no es el último gobierno que aparece ahí. ¿Cuál es el último gobierno? El gobierno de la Alianza. Ese es el último evento. Ese sería nuestro punto final. ¿Bien? Entonces, si nosotros debemos hacer una línea de tiempo, vamos a agarrar una hoja en blanco y hagamos esa línea de tiempo y vamos a poner los ítems que aparece desde que comienza hasta que termina. Después empezamos a leer el libro conmigo. ¿Ok? Hay unas cosas que le dije a ustedes. No, pero voy a estar, ¿eh? Yo para ir a tema como ir más bajo la mesa. Vos venís acá y está ahí tranquila que te gusta. Yo la conozco más tu hija que vos, parece. Hacemos una línea de tiempo. Vamos. Exactamente. Raúl ya hizo todo, pero ahora tenemos de toda esa línea de tiempo que vos hiciste de toda la historia argentina, ahora es más eventos en esos periodos. ¿Sí? Él hizo una línea de tiempo con los periodos de la historia. Por ejemplo, él ya pasó por el periodo de Alfonsín, Menem, pero no rellenó lo que hay adentro de ese periodo, que es lo que nos tenemos acá. ¿Bien? Todo lo que es rosas. No entra, ¿no? ¿Está ahí? Sí, está adentro. ¿Cómo que está? Como referencia histórica de temas del pasado. Por ejemplo, si hablamos de la modificación de la Constitución de 1994, van a haber temas que se modifican, ¿no? Y ahí nos lleva automáticamente al pasado para comparar esos temas. Pero no hablamos del pasado, o sea, no comenzamos a estudiar ese pasado. Por ejemplo, hablamos de el artículo 29, la suma al poder público, por decir un ejemplo, le digo que está acá. Eso me lleva a Rosas. Porque gracias a Rosas, por Rosas se puso eso. Entonces, pero no es algo, una época que estudiamos. ¿Sí? Entonces, en esa línea de tiempo, también vamos a utilizar tu ejemplo, nos queda algo así. Bien. ¿Qué vamos a poner acá? El gobierno militar. ¿Y qué vamos a poner acá? El gobierno de la Alianza.
¿Ok? Y en el medio vamos a ir poniendo lo que yo les digo. En forma horizontal sería bueno. Entonces, si nos ubicamos históricamente, la Junta Militar comienza en el año 1976, que es el golpe de Estado que dijo Pablo. ¿Sí? Vamos a poner en contexto una aclaración. Con la explicación, nosotros vamos a desechar la pregunta, la respuesta que no tiene nada que ver. Escuchen. Con su lectura, y cada vez que leemos y marcamos fechas y palabras clave, ustedes van a desechar, van a marcar la pregunta correcta, de vuelta. Con la explicación, nosotros desechamos la respuesta del examen que no tiene nada que ver, porque siempre hay 3 o 4 respuestas. Una no tiene nada que ver, la otra es muy parecida y la otra es la correcta. Y si hay 4 respuestas, hay 2 que no tienen nada que ver o 2 parecidas. Y hay solamente una correcta. A veces nos preguntan cosas que no se puede saber con la explicación. Por ejemplo, yo no recuerdo el nombre del ministro de Interior de Alfonsín. Tuvo 2, no recuerdo el nombre. ¿Significa que no sé la historia? No, es una pregunta que pueden hacerle que no tiene nada que ver con que ustedes sepan la historia. Entonces, esa pregunta no van a responder con la explicación del contexto que estamos dando. Se van a acordar por la lectura. Ah, me suena este nombre. ¿Sí? Ahora, cuando le hacen una pregunta abierta, que es una pregunta abierta, que no es textual del libro, que es para interpretar, ustedes van a responder conociendo la historia. Es decir, habiendo escuchado mi explicación. ¿Sí? ¿En qué año dijiste que era la Junta Militar? 1976. Entonces, sabiendo eso, empezamos la etapa. Esto que estamos haciendo en línea de tiempo es para conocer la explicación del contexto, para que ustedes sepan la historia y después la lectura. Bien. Entonces, contexto 1966, golpe de Estado. ¿Qué significa un golpe de Estado? Un grupo de personas que toman el poder a la fuerza. ¿A quién le destituyen? A un gobierno constitucional que era Isabel Perón, era la vicepresidenta de Perón que había muerto. ¿Por qué le hace un golpe de Estado? Muchas razones, principalmente porque había una lucha, una guerra civil entre militantes terroristas de extrema izquierda, llamados montoneros, o sea, socialistas comunistas que querían el poder a la fuerza y hacían atentados, ponían bombas, ¿sí? Y el gobierno, el ejército y la policía estaban enfrentados. Y en el medio estaba la sociedad civil, nosotros, que si justo pasaba por donde pusieron bomba, moriste. Le da un ultimátum el gobierno, los militares a Isabel Perón diciéndole arregla el país o te vas. ¿Sí? No cumple el ultimátum, no puede arreglar el país. Entonces viene el golpe de Estado, 24 de marzo de 1966. ¿Puede ser algo de Uriburu, no? No, Uriburu fue parte de un gobierno de facto, pero no de 1966, sino de 1930. Uriburu fue el primer golpe de Estado. El primer golpe de Estado del siglo XX fue en 1930. Creo que lo hacen mención por ahí. ¿Sí? Lo hacen mención por ahí, pero no forma parte del contexto histórico. Bueno, ¿ustedes leyeron el libro? ¿Ya leyeron algo, no? Si están en cero, mejor, para mí. ¿De qué? De historia. No. ¿No? Con cara no leímos nada. Sí, ¿Cero? Cero. ¿Cero? Historia, sí. 0 kilómetros. Bueno. ¿Quiénes fueron los militares que luego van a ser juzgados? El golpe de Estado tuvo nombres. ¿Sí? Entonces, abajo de ahí vamos a poner, ustedes pusieron Junta Militar, vamos a poner los nombres de los que gobernaron el país en ese periodo antes de Alfonsín, para comenzar con Alfonsín. Y va a ser este orden. ¿No? ¿Es los nombres de qué? De los que gobernaron. Los que gobernaron los militares. O sea, una cosa es la Junta Militar, que son los capos de los militares, que ponen un presidente de facto. De facto significa fuera de la norma, fuera del derecho. ¿Sí? O sea, no elegido por el pueblo. Porque van a leer varias veces la palabra de facto.
Y otra cosa son los presidentes que pone esa junta. La junta militar creo que hubo 2 o 3 juntas. O sea, capos de... ¿Qué es una junta? La junta del jefe de la Fuerza Aérea, el jefe del Ejército y el jefe de la Fuerza Armada, que es la Marina. ¿Sí? Son las 3 cúpulas militares que forman una junta. Esos presidentes, esa junta van a poner a estos presidentes. 1, Videla. Entonces, la junta gobernante ponemos Videla. Viola, después de Videla, Viola, después Galtieri y después Vignone, o sea, Vignone, se escribe Vignone, como suena, V-I-G-None. Esos van a ser los gobernantes del periodo antes de Alfonsín, que los nombra ahí en el tema de los juicios a la Junta y a los que gobernaron ahí, salvo Vignone. Por ejemplo, Galtieri, Guerra de Malvinas. Otra cosa, tenemos que relacionar nombres con ideas, con eventos. Si yo te digo Menem, convertibilidad. Si te digo Alfonsín, democracia. Si te digo Videla, golpe de Estado. Si te digo Galtieri, golpe de Estado, Guerra de Malvinas. ¿Sí? Entonces, si hay algo de Guerra de Malvinas que ustedes no saben y ahí aparece el nombre Galtieri como opción, Galtieri. ¿Se entiende? Esa es la técnica de estudio, relacionar nombres con ideas, con eventos. Bueno, esos son los presidentes de facto del periodo que se llama Proceso de Reorganización Nacional, más conocido como el periodo del golpe de Estado, el último golpe de Estado. Y es a ellos los que se les juzga cuando asuma Alfonsín y empieza a perseguir o a fomentar los juicios de lesa humanidad. En verdad todavía no era lesa humanidad. CONADEP. Muy bien, fíjate que dijiste la CONADEP. ¿La CONADEP a qué le relacionamos? A los desaparecidos. A los desaparecidos. La CONADEP fue un instituto, una comisión que se encargaba de investigar justamente a los desaparecidos de la dictadura militar. Bien. Bueno. Luego, ahí al lado, vamos a poner 1983. Nicolaides no tiene nada que ver en 1976. ¿Quién? Nicolaides. No me suena. ¿Qué te dice ahí? Acá está, mira. ¿Qué te dice? Ah. Ahí. ¿En cuánto? 1983. Léelo. Junta militar había dejado de existir recién el mes de septiembre de 19... Ah, el Estado. 1983. Se fue. Fíjate que ahí no estudiamos ¿por qué pues pasamos a 1983? Porque no estudiamos el proceso de organización nacional. No comienza desde ahí. O sea, nosotros vamos a estudiar a Alfonsín, pero ¿por qué ponemos ahí? Porque Alfonsín fue producto o viene a arreglar eso. Entonces no podemos hablar de Alfonsín y no saber lo que era la Junta Militar y esos nombres que aparecen ahí cuando vean el título del juicio a la Junta. Bien. Bueno, 1983. Ahí formalmente arranca el periodo de estudio de este año. ¿Qué pasa en 1983? Asume Alfonsín. Pero la historia se estudia por periodos. ¿Qué periodos tiene Alfonsín? Un periodo político. 1983 a 1989. Entonces vamos a dejar un espacio, vamos a dejar la mitad de la hoja, la mitad de ese espacio. O sea, acá vamos a poner 1989 y todo esto va a ser Alfonsín. ¿Se entiende lo que quiero decir? 1989. 1989. ¿De la mitad? Sí. Ese es nuestro primer periodo. Y ahora la pregunta es, ¿cómo llenamos ese periodo? ¿Qué ponemos ahí adentro? Todo lo que está en el libro. Los eventos o los ítems que están en el libro. ¿Sí? ¿Se entiende o no? Todo esto fue un periodo de Alfonsín. 1983 a 1989. Entonces, ¿qué debemos saber acá y qué vamos a ir llenando acá conforme vamos leyendo? Los eventos más importantes que hablan de ese periodo. Yo le adelanto el contexto antes de empezar a leer. Ya había hecho un videito hoy que compartí también en el grupo de ingresantes que Alfonsín, si bien tuvo un periodo de gobierno político, los presidentes duraban 6 años, 83 a 89, Alfonsín se lo estudia en este módulo, hace rato ya, con 2 periodos. Pero no 2 periodos políticos, 2 periodos económicos. ¿Sí? O sea que esto podemos dividirlo fácilmente por la mitad.
El primer periodo económico, no vamos a escribir nada todavía. El primer periodo económico de Alfonsín tuvo un ministro de Economía que se llamaba Greenspoon. Ahora lo vamos a marcar y lo vamos a ver. Para saber y saber el contexto antes de leer. ¿En qué consistió el primer periodo de Alfonsín? El primer periodo económico. Consistió en recibir la herencia de la dictadura militar y tratar de curar eso que dejó la dictadura. ¿A través de qué medidas? Medida económica, ¿no? A través de su ministro Greenspoon. Bueno, entonces tenemos que saber qué dice el módulo acerca de Greenspoon, del modelo de Greenspoon. Por ejemplo, me decís, bueno, ¿cuál es el modelo de Milei? Milei y Caputo, este modelo. ¿Cuál es el modelo de Alfonsín y Greenspoon, su ministro de Economía? Este modelo, escuchen bien. Porque si nosotros conocemos de antemano, ante la pregunta, en el periodo de 1983 a 1985, ¿se pagó la deuda externa? Y no. Pero ustedes no leyeron ahí que no, interpretamos que no. ¿Por qué van a contestar que no? Estoy hablando de una supuesta pregunta, ¿no? Porque ustedes saben que en este periodo el ministro de Economía Alfonsín le dijo al Fondo Monetario Internacional: ¿quiere que me baje los pantalones? Así le dijo. ¿Qué significa eso? No le vamos a pagar. O sea que el primer periodo de Alfonsín, ¿qué políticas tenía? Anti-Fondo Monetario Internacional, que quiso refinanciar la deuda que tenía Argentina, que le había dejado la dictadura, se expandió 6-7 veces la deuda. O sea, antes de la dictadura debíamos algo, después de la dictadura debíamos al Fondo Monetario 6-7 veces más. ¿Qué quiso Alfonsín, desde su ministro de Economía Greenspoon? Renegociar esa deuda. Quiso buscar complicidad entre los demás países latinoamericanos para ir todos juntos a negociar. No le hicieron caso. ¿Qué otro perfil? ¿Cómo más era el perfil de Greenspoon? O sea, ¿qué otro perfil económico había en esa época? Era proteccionista. ¿Qué significa proteccionista? ¿Qué le suena proteccionista? Ahí le pregunté ahorita. ¿A qué le suena proteccionista? Proteger. Proteger. ¿Proteger a qué? Entonces, hablando de economía, dice, vos sos proteccionista. ¿Qué te quiere decir? ¿Que protege la economía? ¿Puede ser? En términos amplios, sí, claro. Protege los recursos del país. No tiene nada que ver. Todos los economistas deberían proteger los recursos del país. Claro. ¿Qué significa ser protección? La protección Te doy una pista. De lo Que que no. genera el país. Proteccionismo. Que no permite que haya Ahí va, que haya expansión hacia otros países. ¿Cómo era? Que como era, ¿viste? Proteger Era proteger nuestros recursos y no que entren recursos de otro país. Ahí está, como pero lo le que cambiamos la hacía palabra Alberto. recursos. Le cambiamos la palabra recursos. Vos tenés más o menos, si tenemos que polarizar entre modelos económicos, vos tenés proteccionistas, en este sentido, ¿no? Porque en muchos sentidos es otra cosa. Y libre mercado. Hoy estamos en un modelo de libre mercado, no proteccionista. Y bueno, Estados Unidos es proteccionista. Con Trump sí. ¿Qué significa proteccionismo entonces? Que la economía se va a tratar de fomentar la fabricación nacional. ¿Y por qué hay que ser proteccionista para garantizar la fabricación nacional? Porque vamos a suponer que la señorita tiene una fábrica con 500 empleados que produce tornillos. Tornillos que se ocupan para todo, para las otras fábricas, para los autos, para todo. ¿Sí? Pero China también produce, Inglaterra también produce. Y capaz que en China es más barato porque le pagan un mango. Entonces el costo del tornillo va a ser más barato. Entonces va a venir China y va a vender sus tornillos y va a competir con la fábrica de ella. Entonces, ¿qué hace el gobierno? Pone aranceles significa impuestos a lo que viene de China. En mi ejemplo, no sé si China, no sabemos tornillo de China, pero para que se entienda. Seguro. Sabemos muchas cosas, pero no sé tornillo. Y le dice, bueno, te ponemos un impuesto del 50%, entonces se encarece y cuando pasa acá el tornillo de China, está caro. Entonces te van a comprar a vos. Eso significa ser proteccionista. ¿Qué significa ser libre mercado? Compitan, sí, pero ya viene más barato y fundite. O bajar tu costo. Bajar costo significa reinventarte, bajar salario también es una forma, o reinventarte y producir algo más barato de mejor calidad. Eso significa ser libre mercado. Entonces, si nosotros entendemos eso de antemano, podemos decir, el primer periodo económico de Alfonsín fue proteccionista. Greenspoon, 1983 a 1985. Antifondo Monetario Internacional, proteccionista, quiso renegociar la deuda con el fondo. ¿Cómo eso te va a preguntar con Greenspoon? ¿Cómo suena?
Grins, como suena, Grins, PUM, como suena, con N, PUM, Greenspun. Igualmente, esto es una explicación, porque eso se lee, ahora leemos, ¿no? No sé si llegamos hasta ahí a hoy, pero eso es más bien. Entonces, Greenspun, 1983 a 1985. En 1985 cambia la cosa, ¿por qué? Porque no tuvo éxito Greenspun. ¿Qué significa? ¿A qué se había propuesto Greenspun? Greenspun se había propuesto ir con los demás países latinoamericanos y decirle, vamos todos juntos a negociar la deuda con el fondo. ¿Qué significa negociar? Que nos dé más plazo y quita intereses. Fracasó en eso. Entonces, lo rajaron. Y viene otro ministro de Economía, que es la otra época económica de Alfonsín, si es que didácticamente podemos estudiarlo de esa forma. Conforme a lo que dice el módulo, se presta para partir en dos el gobierno de Alfonsín. Es en la época en el primer ministro donde hay una hiperinflación, o en el segundo. En el segundo, pero en verdad era en el tercero. Pero todavía no había hiperinflación, había inflación. O sea, hubo más ministro de Economía, ¿eh? El que viene no fue el último. Lo que pasa es que era ya cerca al final del gobierno de Alfonsín. Los dos grandes ministros, 1983, 1985 y 1985, hasta, ahora leemos una fecha bien, 88, se va, después vienen otros, pero ahí ya lo rajan a Alfonsín porque eran elecciones. O sea, ese pedacito que quedó era más de lo mismo. O sea, no hablamos de nombres, hablamos de modelos. Este ministro que viene se llama Juan Vitale Sourouville, no importa, vamos a llamarle Sorrentina, ¿ah? En consenso. Este ministro de Economía que viene va a estar en el 85. ¿Y por qué tenemos que memorizarlo? Primero, porque aparece en el módulo varias veces su nombre. Y segundo, porque fue el autor de planes que aparecen ahí en el módulo. Plan Austral, Plan Primavera. Eso en el preguntero aparecían esas dos cosas. Siempre aparecen los dos Plan Austral, Plan Primavera. ¿En qué consistió el Plan Austral? Cambiar la moneda. En vez de pesos se llamaba Austral. ¿Y qué hicieron? Y bueno, le hicieron una conversión numérica para que supuestamente desaparezca la inflación. Es como que ahora, por ejemplo, vieron que tenemos el billete de 20.000. Sí. Bueno, vamos a quitarle los ceros y va a ser de 20. Eso más, cambiaron el nombre de la moneda y le quitaron ceros. Eso, hoy vemos eso como una forma, digamos, absurda de sacar la inflación, porque es como decir, bueno, comenzamos todo de vuelta y tenemos otra moneda, no hay inflación. Pero en realidad la inflación no es un fenómeno nominal, digamos, ¿no? Va a haber inflación. Se va a corregir, que es lo que pasó momentáneamente, pero después los precios van a volver a subir porque no se terminó la causa de la inflación. Se cambió la moneda nomás. Por eso es lo que el Plan Austral, dice el módulo, que tuvo un éxito temporal, pero después se fue de vuelta a la vez. ¿Qué es la inflación, Irupe? ¿Qué te suena la inflación? Comienzo ahí y voy preguntando. ¿La suba de precios? La suba de precios. Mira, en Navidad suben los precios de los pan dulces, pero eso no significa que haya inflación. En enero suben los precios de la academia, pero eso no significa que haya inflación. O sea que está bien, pero no está completa la respuesta. ¿Qué significa inflación? Se hace el loco mirando para abajo. Tiene que ver con lo que dijo, pero falta más. ¿Qué es la inflación? No sé cómo explicarte. Es cuando el país gasta más de lo... No sé, es súper... Eso se llama déficit. difícil, pero al revés sería, ¿o no? La inflación es la suba de los precios progresiva, permanente en el tiempo, porque en Semana Santa sube el precio del pescado y eso no es inflación. Progresiva, permanente en el tiempo, es la suba de precios de los bienes y servicios de la economía, de todos los bienes o la generalidad de bienes, no de unos bienes. Porque si no, cuando escasea la palta, sube el precio de la palta, inflación. No, la palta está cara, pero no porque no hay inflación. La palta nomás está cara, pero el tomate está barato. La inflación es todos o la mayoría de los precios de la economía, de los bienes y servicios de la economía, sube permanentemente, ¿sí? Y de manera progresiva. Eso es inflación. En Argentina lo que se debate es la causa de la inflación.
Y así como polarizamos entre proteccionista y libre mercado, entre peronista y esto, la inflación también tiene dos posturas, que ahí están muy marcadas en el libro y es lo que justamente diferencia a Menem de Alfonsín, que es lo que le faltó a Menem también. Una causa, el multicausalismo. ¿Qué significa multicausalismo? Que hay muchas causas. O sea, hay personas que dicen la inflación es un fenómeno multicausal. Es por imprimir varios billetes, pero también es porque hay grupos que controlan los precios, porque son oligopolios. Oligopolio significa pequeñas empresas, pocas empresas que controlan los precios, que se concentra, digamos, el mercado en pocas empresas, no controla los precios. Entonces, así, por ejemplo, supermercado de alimentos son 5 familias en Argentina. Entonces se ponen todos de acuerdo. Eso es una de las explicaciones. Y después tenemos la explicación liberal, la del presidente actual Milei, que dice que y la de Menem, que dice que la inflación es un fenómeno monetario. ¿Qué significa monetario? Que la inflación es en todo momento, en todo lugar, a causa de la impresión de moneda. ¿Qué significa la impresión de moneda? Literalmente imprimís el papel moneda, imprimís moneda. ¿Y por qué eso? Vamos a suponer que acá haya 5 manzanas, ¿sí? Ustedes tienen un papel que dice 1 peso y la manzana está 1 peso. Vos querés comprar una manzana, 1 peso, 1 peso, 1 peso, alcanza para los 5. ¿Sí? Ahora ustedes tienen otro peso más, tienen 2 pesos. Imprimieron 2 pesos. Pero las manzanas no aumentaron a 10, hay 5. Vamos a hacerlo más fácil. O más fácil a mi ejemplo. Acá hay 5 o 6 personas. Bueno, si esto por la señorita. Vamos a suponer que de repente todo el resto del grupo de ingresantes le hayan dado 100.000 pesos imprimiendo papel. Supongamos que la economía solamente está basada en la academia. Pueden gastar en la academia. Pero yo tengo 4 salas, 3 aire acondicionado y en una sala cómodamente entramos 7 personas. Cómodamente, obviamente tenemos la sala más grande. ¿Qué voy a hacer yo? Una opción, construir más aulas o abrir más horarios. Puedo hacerlo, puedo abrir más horarios ya, pero construir más salas no puedo. Me lleva 3 meses. Pero quieren estudiar ya, quieren pagarse a la academia, mañana mismo. ¿Y qué voy a hacer yo? Aumento el precio. ¿Por qué? Porque hay mucha demanda. Cuando vos tenés dinero, ¿sí? Vos lo gastás. Y si no hay bienes y servicios para todos, esos bienes y servicios se encarecen. Entonces, lo ideal es que sí, imprimí dinero, pero aumentar la producción. ¿Qué es lo que pasaba en Argentina? Que se imprimía dinero, pero la producción tarda en aumentarse. Entonces, los bienes y los servicios que había subían los precios. Esa es la causa de la inflación. Y si no es la causa de la inflación, ¿por qué no hay inflación hoy? Bueno, hay un 2% mensual. Estábamos acostumbrados al 25% mensual. Un 2% ya no es nada, digamos. Estamos como... Entonces, ¿y qué es lo que pasó? Se dejó de imprimir dinero. Nos demostraron, nos cerraron la boca a lo que decíamos que la inflación era multicausal, porque está funcionando tal cual lo dijeron. Entonces, pararon de imprimir dinero. Entonces ustedes me van a decir, bueno, ¿y por qué no se imprimía dinero antes? Estamos dando historia, ¿eh? No me estoy yendo por las ramas, estoy explicando lo que ustedes van a leer conmigo después. ¿Qué pasa? ¿Por qué imprimíamos dinero? ¿Por qué imprimíamos dinero? Ahí ya está liando todos los golpes. ¿Por qué imprimimos dinero? Para saldar la deuda. Para saldar la deuda, uno. ¿Para qué más? Saldar deuda con más deuda. Para saldar la deuda, uno. Después, Aumentar la producción. bueno, para dar subsidio a las empresas, por ejemplo, para que produzcan. Para dar planes sociales, para hacer obra pública. Es decir, el Estado tiene 4 formas de financiarse. Elegí una. O elegí las que quieras. 1, imprimiendo dinero. 2, cobrando impuestos. 3, pidiendo prestado. 4, no gastando. Es una forma de financiarse. No gastar. O sea, de ahorrarte. Todas tienen ventajas y desventajas. El problema es que Argentina tomó la impresión monetaria, casi en todos los gobiernos, el aumento de impuestos y encima la deuda. Si vos ganás 1.000.000 de pesos al mes y gastás 1.500.000,
tenés lo que se llama déficit. Déficit es cuando tenés más gasto de lo que te ingresa. Entonces Argentina gastaba más de lo que recaudaba de impuestos, que a la vez lo que recauda de impuestos tiene una relación directa con lo que produce. Entonces, escuchen muy bien porque acá está la genialidad de toda la historia. Entonces, si vos gastás 1.500.000 y te entra 1.000.000, ¿vos qué tenés que hacer? Saldar ese 500.000. ¿Cómo lo vas a saldar? Pidiendo prestado, imprimiendo más plata, cobrando más impuestos o ajustándote. Pedir prestado, teníamos una deuda 7 veces más la que teníamos. Nadie más nos prestaba. Alfonsín no nos prestaba. Ya no le prestaba más. Más aumentando impuestos, genera descontento de la sociedad. Se enfrentó a Alfonsín a eso. Imprimiendo dinero, genera inflación por lo que le acabo de contar. ¿Y cuál era la otra? Y si gastas 1,5 millones y te entras en 1.000.000, ajustate, tipo gastar 1.000.000, digamos, no sea tonto. Ajustate, deja de gastar en lo que no tenés. Ahí viene su reel. ¿Se entiende, no? Entonces, Greenspoon, impresión monetaria, es soberano eso. Y el otro dice, bueno, vamos a ajustar un poco. Y acá viene el otro problema. ¿Dónde empezamos a ajustar? ¿En qué gasta el Estado? Jubilados, sueldos públicos, subsidio a las empresas, subsidio a esto, obra pública. ¿A quién ajustamos, muchachos? A la gente. Y lamentablemente siempre le sacan primero a los jubilados. Porque hay muchos jubilados, fíjense, los que producen, que no son los jubilados porque ya produjeron en su vida activa laboral, son los que pagan impuestos y mantienen a estos. El problema es que en Argentina no se producía mucho, entonces siempre el sistema previsional estuvo mal. Entonces siempre arrancan por ahí porque ahí está el grosso de la torta. ¿Bien? Entonces, volvamos a lo que estábamos diciendo. La causa de la inflación, la impresión monetaria, imprimir dinero. ¿Y por qué imprimía? Porque tengo déficit. ¿Y por qué déficit? Porque gasto más de lo que entra. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ajustar. Ahí viene Sobril. Vamos a ajustar un poquito. Ese fue Sobril. Ese fue Mauricio Macri, aunque no tanto. Ese es Milei. Bien. Bueno, los gobiernos que no son liberales, Menem, pero también Menem no terminó con ese problema, más o menos terminó, pero no todo. Hoy Milei, perdón, los gobiernos que no son liberales, el peronismo, por ejemplo, tiene otro concepto de la causa de la inflación, que dice que no es la impresión monetaria, sino es multicausal, y tiene otro concepto de ajuste. No quiere ajustar, porque está en la etapa de la fundación del peronismo la justicia social. Entonces no le vamos a dejar al jubilado, no le vamos a dejar a este, si de alguna manera tenemos que sacar. ¿Se entiende o no? Entonces, gobernar Argentina es ¿a quién le quito? ¿Y cómo hago para producir más para dejarle de quitar? Son dos cosas que hay que hacer paralelamente y en el medio se sufre. Primer periodo económico de Alfonsín, no vamos a hacer ningún ajuste. Greenspoon. Segundo periodo, hacemos un ajuste. ¿Está? Bueno, Sobril no fue tan liberal, fue entonces tuvo un poquito de esto, un poquito de aquello, siguió con el fondo, también siguió con alguna impresión, hizo el plan austral, el plan primavera. Esos son los dos periodos económicos de Alfonsín. Vamos a dejar un poquito en blanco y vamos al gobierno de Menem. 1989 a 1999. 99. 1989 y 99. ¿Cuánto tiempo estuvo Menem entonces? 10 10 años. años. 10 años. ¿Y por qué estuvo 10 años si el presidente te da que lo echaron antes también? A mí las matemáticas no me dan. ¿Él no se había ido ahora? Fue largo. No sé. El presidente duraba 6 años. Y ahí hay 10. Porque Menem sacó, o sea, de 6 años Puso la pasó a que sea una reelección de solo 4 años la presidencia. De 6 a 4 años. Muy bien. Y Menem entonces va a tener 2 periodos también. No tanto periodo económico, porque su periodo económico duró 10 años, su modelo económico, sino periodo político. Vamos a tener primera presidencia de Menem, 89 al 95, y segunda presidencia, 95 al 99. Esos van a ser los 2. ¿Ok? Bueno.
¿Hasta qué año damos? 89. Hasta la política, el gobierno de Alianza, que es 2001, de 99 a 2001. Entonces, ¿quién aparece? ¿Qué nombres aparecen en el primer gobierno de Menem? Varios nombres aparecen, pero hay uno que sobresale. ¿Cómo? Hay varios nombres que aparecen, o sea, hay varios nombres que aparecen en la época de Alfonsín y Menem, ¿sí? Pero hay unos que sobresalen. Por ejemplo, en Alfonsín hablamos del ministro de Economía, Greenspoon, Sobril, y son los dos grandes. Y en Menem, ¿quién era su ministro estrella de Economía? Asumió y tuvo dos ministros de Economía que eran empleados CEOs de una de las grandes empresas que hay acá, que se llaman Book and Born. O sea, es como que el director de Clarín venga a ser ministro de Economía. Pero uno murió antes de asumir y el otro duró poco tiempo. Su ministro de Economía estrella, ¿quién fue? Domingo Cavallo. Se escribe Caballo con B corta. Se parece mucho. Ese es 95 o 99. 89, está en el primer periodo, 89-95. Cavallo. Entonces, ¿a qué le vamos a relacionar? ¿Con qué le vamos a relacionar a ¿Cómo se Cavallo? llama? Caballo. Domingo Cavallo. Caballo. Se escribe Caballo con B corta. ¿Con qué le vamos a relacionar a Cavallo? Con Menem. Sí, porque dentro de la época de Menem, ministro de Economía, ¿sí? Con el plan de convertibilidad. ¿Ok? Plan de convertibilidad. ¿Qué es la convertibilidad? 1 a 1, $1, $1. En esa época, en el colegio, había una figurita que eran figuritas de billetes. O sea, tenían mini billetes y nosotros jugábamos una figurita. Y cuando vos abrías y te tocaba dólar, decía, uy, dólar, no, te cambio por esto. Nosotros queríamos cambiar los dólares por pesos. Les ofrecía, me acuerdo a mi madre, pagarle en dólares a veces por la actividad que tenía. Decía, no, pesos, dame. O sea, fíjate lo más, era otro mundo, ¿verdad? La gente quería pesos, no quería dólares. Entonces, $1, $1. ¿Qué es el plan de convertibilidad? Un plan económico. Pero también ese plan económico fue una ley, es decir, hay una ley que se llama de convertibilidad. ¿Bien? La convertibilidad fue a través de una ley. ¿Por qué eso? Porque después se va a derogar esa ley. Bueno, ¿cómo fue posible la convertibilidad? Y acá viene algo que van a estudiar en economía política en materia de primer año, pero que acá ya hay que saber. Historia del dinero. Primer dinero, trueque, ¿no? Te cambio una vaca por 5 gallinas, trueque. Después aparece la moneda papel, la moneda metálica, el oro, por ejemplo, ¿no? La moneda metálica vale por sí misma porque es un metal precioso, vale por sí misma. Esa moneda metálica era pesada, si vos tenías mucha te afanaban, entonces aparecen los bancos. El primer negocio del banco era, ¿querés dejar en mi banco? Yo te cuido la moneda y te doy un papel que dice que vos tenés tanta moneda de oro. ¿Sí? Y vos le tenías que pagar al banco porque te custodiaba tu oro. Pero no te iba todos los días a sacar. Encima había caballo y el banco estaba... llegaban 3 meses al banco. Entonces en el comercio, en el mercado, te aceptaban el papelito del banco nomás. Y se empezaron a imprimir papelitos. Ahí viene la moneda papel. La moneda del banco, o sea, el papel del banco, que en forma de papel. Pero cualquiera con ese papel podía ir al banco y cambiar por moneda metálica. El problema fue cuando se le dieron a los gobiernos, a los estados, varios siglos después, la potestad de imprimir más de esos papelitos sin que haya moneda en el banco. Entonces, vos tenías un papel que decía, qué sé yo, vale una moneda de oro, en el banco tenía una moneda de oro. Después los gobiernos te daban 10 papelitos, pero vos seguías teniendo una moneda. Si todo el mundo quería cambiar su papelito, no había tantas monedas de oro. ¿Se va entendiendo o no? Eso ya se llama no moneda papel, se llama papel moneda, al revés. Es la moneda, el papel, que actúa como moneda sin respaldo en oro. Y a partir del acuerdo de Bretton Woods 1944, casi todos los países del mundo, al menos Occidente, abandonaron el patrón oro, Argentina incluida. ¿Qué significa patrón oro? Significa que tenían el banco central de tu país, oro, para imprimir tantas monedas de tu país, por el dólar. Entonces, ¿por qué es importante tener dólares? Que el gobierno tenga dólares,
porque en función de cuántos dólares tenga, que nosotros ocupamos como moneda de reserva en vez del oro, el oro también tenemos, pero el dólar principalmente, va a ser en función de eso cuánto papel nacional imprime, cuánta moneda nacional imprime. ¿Sí? El problema es que Argentina empezó a imprimir varios papelitos sin tener todos los dólares y oro que era el Banco Central. Y ustedes se pueden preguntar, ¿y por qué es necesario tener el Banco Central? Bueno, para que no pase lo que pase. O sea, el país debe comprar cosas de afuera y de afuera se ve, la moneda era el oro y el dólar. O sea, eso, para eso es. No vamos a entrar mucho en economía, en detalle. Hasta que Cavallo dijo entonces, bueno, si queremos que valga un dólar un peso, tenemos que tener tantos dólares en el Banco Central equivalente a pesos. Y para eso Estados Unidos, ni lento ni perezoso, le dijo, yo te doy los dólares que te hacen falta. Entro en deuda. Claro. Y esos dólares se conoció como el Plan Brady, así como suena, con Y, el Plan Brady. ¿Qué significa? Estados Unidos, a través de su banco, le daba a Argentina muchos dólares. Argentina, a cambio de eso, además de pagarle después, tuvo que reconocer la deuda que tenía Argentina, la deuda completa, porque hasta esa época solamente reconocía la deuda menos la deuda de los gobiernos militares. Entonces Estados Unidos dijo, no, tenés que reconocer la deuda que contrajeron la dictadura militar. Y Argentina reconoció esa deuda, porque si no le reconocíamos no teníamos por qué pagar, porque fue un gobierno de facto. ¿Para qué le presta el Fondo Monetario a un gobierno no elegido por el pueblo? Es su problema. Como que te presta de el banco, uno está en tu casa y le deja la tarjeta acá al usurpador de tu casa. ¿Para qué le da la tarjeta a él? ¿Se entiende o no? Entonces, reconocimos esa deuda a cambio de que vengan dólares. Y a partir de ahí teníamos tantos dólares en el Banco Central, tantos pesos, y no se podía imprimir dinero. No se puede imprimir más. Porque si imprimíamos más pesos, teníamos que tener más dólares. ¿Se entiende o no? En eso consistió el plan de convertibilidad. Hubo una pregunta en un año que te hablaba más o menos de ese tecnicismo, ¿eh? El plan, digo con mis palabras, no recuerdo cómo estaba formulada la pregunta. El plan de convertibilidad consistía en, primera opción, 1 a 1 y te daba la explicación. La explicación es esa, 1 a 1 porque había tantos dólares en el Banco Central, tantos pesos circulando. No se podía imprimir más pesos. La maquinita no existía más. Si no se podía imprimir más pesos, significa que Argentina no tenía más déficit. Seguía teniendo déficit. Gastaba más de lo que ingresaba. Ese fue el pecado de Menem. No corrigió el gasto público. Corrigió la impresión, pero no el gasto público. ¿Y cómo solventó entonces el gasto? Con deuda. Hasta que terminan los 90, asume de la Rúa, que sigue la misma suerte de Menem, el mismo modelo, y el Fondo Monetario le dice, mirá, flaco, yo le presté todo este tiempo a Menem, ahora vos no te presto más porque no me va a pagar. Y explotó el plan de convertibilidad. Porque ¿cómo sosteníamos? Claro. Entonces ahí te das cuenta que el problema fue el gasto público que no se corrigió. Explico todo esto para saber, porque si no, leer sin saber, ¿ok? Bueno, entonces, Menem, primer gobierno de Menem, Cavallo, plan de convertibilidad. Lo que más se habla del primer gobierno de Menem. Segundo gobierno de Menem, se sigue el plan de convertibilidad, ahora Cavallo ya no estaba. Cavallo se va a mandar solo, va a hacer su partido aparte. El segundo gobierno de Menem, podemos relacionarnos con, ¿cómo es? Seguimos con plan de convertibilidad, aparecen ahí un par de cosas nuevas que es cómo se va construyendo ese gobierno de la alianza que viene después. Menem también está asociado, como lo dice el módulo, a varios casos de corrupción. O sea, la palabra corrupción también la vamos a asociar a Menem. Como sé que la facultad le ama a Alfonsín y lo odia a Menem, le va a tirar palo a Menem y le va a tirar rosa a Alfonsín. O sea, algo de Menem malo va a poner quizás, no sé, en alguna pregunta. ¿Sí? A ver, Menem estaba metido en el tráfico de armas, le mataron un hijo en un atentado en helicóptero, el atentado a la AMIA, explotó la AMIA en su gobierno. Argentina mandó soldados a pelear ahí contra los árabes, contra el Medio Oriente, contra Irán, tocó intereses de Irán, nos devolvieron con un atentado, eso o un atentado de falsa bandera, son las dos posibilidades. O sea, hubo varios quilombos y casos de corrupción. Un famoso ministro de Menem se llamaba Manzano, aparece el nombre Manzano por ahí, se operó esto estaba en el módulo del ingreso 2018, esta información. Nosotros la buscamos en Google, me acuerdo para saber si era verdad. Se operó los glúteos con dinero público.
Se hizo la cola, el Manzano. ¿No? Creo que es dueño de, no sé si de América o de un canal de televisión. Bueno, eso fue un funcionario de Menem. Tanta era la corrupción que hay una frase de él que resume el gobierno de Menem en cuanto a corrupción. Robaba para la corona. Esa es la frase. O sea, robaba para la corona, o sea, el superior Menem. Corrupción. Entonces a Menem lo asociamos. Plan de cobertilidad, Caballo, corrupción, 10 años de gobierno. Y también la palabra que aparece empachadamente en el módulo, neoliberalismo. Entonces, todo el gobierno de Menem podemos poner un nombre, neoliberalismo. Para saber lo que es el neoliberalismo, tenemos que saber lo que es el liberalismo. Hoy es fácil saber el liberalismo porque está de moda de vuelta por el gobierno actual. El liberalismo significa lo que estuvimos viendo en el módulo de derechos humanos cuando vimos la Revolución Francesa. Ustedes vimos que el liberalismo representaba la intromisión mínima del Estado, es decir, el Estado no se metía tanto en la vida de las personas, reducción de impuestos, un Estado pequeño que no gasta mucho, que deja el mercado a los particulares, no interviene, no es proteccionista. ¿Cuánto está el pan y oferta de demanda? Libre mercado, ese es el liberalismo, libre mercado. ¿Qué es libre mercado? Oferta y demanda. ¿Cuánto va a estar el bien de los bienes y los servicios en la economía? Lo que el mercado diga. ¿Y el mercado qué es? La interacción entre la oferta y la demanda. Vamos a hacer un ejemplo absurdo de vuelta para entender. Creo que ya lo vimos con Raúl. Se va la señorita al boliche. ¿A qué boliche te vas? ¿De dónde salís? ¿No salís? Buenísimo. ¿A qué boliche te vas? A todos los bolitos. Cualquiera, ¿no? ¿Cómo te vas a vos? Sí. Le sacaba a bailar a una chica. Bueno, a Silvio Zulia tiene pinta, qué sé yo, Raúl. No, Raúl es bonito. Yo me voy, ¿no? Me voy yo, saco a bailar a alguien. Y está Silvio al lado, o sea, yo no voy a competir con Silvio. ¿No? O sea, claro. En el liberalismo hay libre mercado y competencia, ¿sí? Y los precios van a estar definidos por la competencia. Lo que les quiero decir es, si hay muchos chicos que se hacen los blancas, que vienen con el champán, vienen con esto y quieren sacar a bailar a alguien, las chicas, disculpa, ¿no? Se hacen las 4 pesos. Es decir, tienen el precio por las nubes. ¿Por qué? Porque tienen mucha demanda. Mucha oferta para bailar, para conocerse. Vamos a suponer que un fin de semana hay al revés. 500 chicos y 3.000 chicas, al revés. Si ella quiere salir y conocer a alguien, va a tener que aceptar el primero que se le acerca porque tiene mucha competencia. Hay 3.000 chicas, 2.999 más y solamente 500 chicos. Si quiere bailar con alguien, tiene que aceptar el primero porque fuiste. Entonces capaz no se da tanto las 4 pesos altos. Y bueno, el ingreso también lo ejemplo. Viene y ser exactamente. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Si pasa esto en las relaciones humanas, que nos debe regir otras cosas, no la oferta y demanda, imagínense en los precios de los bienes y los servicios. ¿Se entiende, no? Bueno, no estamos exentos de la oferta y demanda. Por eso Daniel no le pone un corazoncito a aquella mina que tiene más de 50 corazoncitos en Instagram, porque ayuda a aumentar el precio. Bueno, viene 49. ¿A 49? Sí. Estoy aguantando. ¿No? Yo odio cuando veo los comentarios halagándole, pará, flaco, o sea, los hombres descubrimos América, no es que sea machista, disculpen la chica de acá, pero descubrimos América, construimos las cosas. ¿Por qué tenemos que andar rogándole? Rogarle un halago y hasta ahí hay cada pescado que te pone 5 comentarios juntos y decís, ah, viejo, no deja mal los tipos. Bueno, ahí está. Lección. No se enojen las señoritas. No me enojo. Se autopercibió. Bueno, eso es libre mercado y en la época de Menem, libre mercado es lo que regía. No perfecto libre mercado, pero libre mercado en comparación a otros gobiernos. ¿Sí? Los precios, la oferta y demanda. Ahora, el neoliberalismo es una reinvención del liberalismo. Pero el neoliberalismo nace de una política que aparece en el módulo que se llama el Consenso de Washington. ¿Qué es el Consenso de Washington? Una reunión que se hace en Washington, en verdad en Europa y Estados Unidos, donde Inglaterra en Europa y Estados Unidos en América se pusieron de acuerdo para que en el resto del mundo los países que querían tener acuerdo con ellos tengan este modelo económico, que consistía en financiar el Estado con deuda por el Fondo Monetario, en ajuste, en privatizaciones de las empresas del Estado. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de un Estado chico,
El Estado chico es el Estado que tiene que encargarse de lo esencial, la justicia, la seguridad y por ahí. O sea, no tiene que tener aerolíneas. Para el liberalismo. Para el liberalismo el Estado, teniendo empresas públicas, no tiene que tener agua, luz, empresa de agua, luz, eso tiene que estar en manos privadas. Ese es el liberalismo, ¿no? Entonces, las empresas que tenía el Estado, privatizarlas, es decir, venderlas a particulares. Entonces, ¿cuáles son las características del neoliberalismo que aparecen en el módulo? Ajuste, o sea, reducción del gasto público. Venta de empresas privadas. Es decir, privatizaciones, una palabra que van a leer mucho en la época de Menem. Privatizaciones. Financiación preferentemente con deuda del Fondo Monetario. Y eso. Ese es el neoliberalismo modelo de los 90. El que tenía trabajo en los 90 se iba a Disney si quería y podía más o menos un empleo más o menos. El que no tenía trabajo estaba mal muchacho. Porque eso pasaba en el segundo. Mucha desigualdad. Tenía trabajo más o menos, te compraba lavarropa por 2 mangos. O sea, la gente se hizo su electrodoméstico en los 90. Viajaba a Disney. Ya cuando tenía un poquito más de plata era Disney. Porque te salía lo mismo ir al sur que a Disney. Al sur. Al sur, viste ahora que se sale más barato ir a Brasil que bueno. Eso fue en los 90. El problema, segunda temporada de Menem, segundo periodo de Menem, ¿se acuerdan que estamos en un modelo que no es proteccionista? Esa es la cuarta, no me estaba acordando. Son 4 características que aparecen del neoliberalismo. Entonces les dije, deuda por el Fondo Monetario, privatización, ajuste, y me faltó la cuarta que era... no, en verdad la expliqué tácitamente. No es proteccionista, o sea, importaciones. Apertura de mercado significa, ¿no? Ya, lo primero que expliqué hoy. ¿Y eso no sería libre mercado? Claro, eso, por eso dije, indirectamente expliqué. O sea, que no era proteccionista. Y esto tiene que ver con el segundo mandato de Menem. Al venir productos de afuera, vos leías en tu cartuchera Made in China. Al venir productos de afuera a mansalva, te iba al supermercado, tenía queso de todos los países. ¿Qué pasaba con las industrias de acá? Algunas, o la mayoría, no poder competir con los precios de afuera, quebraban. Y al quebrar las industrias de la fábrica de acá, ¿qué hacen cuando quebras? Cierran, o sea, no vemos empleados. Desocupación. El fantasma de los 90. La desocupación. El que tenía trabajo, pizza, champán, lavarropa, 2 mangos. Nintendo 64, me acuerdo cómo salió. Compramos 10. ¿Tenías trabajo, bro? Yo tenía 90, boludo. Tu viejo. Sí, mi viejo sí. Tuvo su periodo ahí después, pero sí. Tuve periodo de cocido con pan, en la época de la arruga, pero en la época de Menem, mal que mal, no estábamos bien. No fui a Disney nomás. Yo terminé, porque subí una historia con me reencontré con mi jardín de infante estos días. El jardín en el 92. O sea, yo tenía 4 o 5 años en el 92. Crecí la primaria en la época de Menem. Entonces el recuerdo que yo tengo es que la Coca-Cola, el vaso de coca en el colegio, 50 centavos, salió 50 centavos del 93 hasta el 98 que terminó la primaria. Nunca varió el precio. El alfajor del 10 centavos, el de azúcar impapable, o el tatín 25 centavos. Nunca subió en toda mi primaria. Y en la secundaria hasta 2002 no subió. ¿Y los sueldos se mantendrían? Se mantenían los precios. O sea que otra cosa que vamos a relacionar con el gobierno de Alfonsín y de Menem, que terminó la inflación. No había inflación. Lo que estaba 10 centavos en el año 93 estaba 10 centavos en el año 98. No había inflación. Te aumentaban 5 centavos algo, era, vamos al kiosco de la esquina. ¿Entendés o no? Los sueldos eran lo más bajo de 200 mangos. Pero vivías con 200 pesos. La Coca-Cola, siempre yo mido por el precio de la Coca-Cola y la leche. O sea, la botella de Coca litro y medio, $1. ¿Cuándo estaba hoy la de litro y medio en vidrio? El vidrio está a 2.500 por ahí. 2.500, bueno. De $1 a 2.500 es toda la inflación que tuvimos. Sacar porcentaje, ¿no? 2.500% de inflación, más. Bueno, ese precio era... Por 10 años se mantuvieron mal y mal los precios. Esa es la gran característica del periodo de Menem. En cambio, la característica del periodo de Alfonsín es hiperinflación. La hiperinflación me tocó en la época del jardín, 89, tenía 3 años. Mi vieja
Chao tus pañales. Sí, claro, mi vieja se iba, me lo contó después, ¿no? Se iba a la mañana y había horas donde la gente se iba porque a la hora siguiente subía el precio. Sí. Entonces, me acuerdo en el ingreso del 2020 que estuvimos hablando acá, mi vieja dio una ilustración. 2019, digo. No, 2020, antes de la pandemia, en enero de 2020. Dio un discurso de esa época. Este contenido si viene otro libro, es similar a todos los ingresos. Y ella decía, por ejemplo, hoy, en el 2020, no sé cuánto, vamos a suponer que hoy te va al supermercado y está la leche 2.500, pero a la tarde está 5.000. Esa es la inflación que había. Hiperinflación. ¿Y por qué eso que suda horaria? Ya explotó el precio. Ahí explotaba, no había producción, había ¿Pero mucha volvió a inflación bajar y monetaria. volvió a subir después? No, Subía nomás. Subía. Entiendo. Y bueno, nosotros también tuvimos casi lo mismo. Nosotros pero casi tanto. tuvimos, a ver, Ahora con más. en el 2003 tuvimos 25% mensual. Y ahora tuvimos también 25% mensual. Sí, en enero, pero fue con abajo. No. ¿Sí? ¿Con Milei en enero? No, 2,5%. No, en enero. El año pasado. Ah, bueno, Claro, recién ahí asumió, sí. sí, bueno, pero ahí diciembre, enero. Está reventando, ¿no? O sea, si lo que estaba a 100.000 hoy, el mes que viene estaba a 125.000. Mes. Para que tengan una idea, un país serio, Estados Unidos tuvo con Biden una inflación del 8% anual y le querían comer a Biden porque disparó la inflación anual, o sea, 0,75 mensual. Se quejaban los estadounidenses que tenían 8% anual, le dividís 8 dividido 12. Se quejan todavía, profe. ¿Entendés? Se Bueno, quejan todavía. se quejan, sí. Y nosotros teníamos 8% tranquilo en medio mes, digamos, en 15 días. ¿Entendés o no? En una semana. 8 por 4, 24, 20, 32. 10 días. Bueno, para que sepan lo disparatado que estaba hoy, estamos todavía Argentina con países serios. Bueno, entonces, época de Alfonsín, fin del gobierno de Alfonsín. Época de Alfonsín, inflación siempre. Fin del gobierno de Alfonsín, hiperinflación. Que te iba a la mañana y a la 2 horas estaba a otro precio. Época de Menem, cero, o sea, cuando asumió sí, había inflación porque estaba arreglando esto, casi 10 años sin inflación. Te decía que había un poquito más que no se notaba en el bolsillo de la gente. ¿Cómo se llamaba el segundo ministro de Alfonsín? Juan Vitale Sourouville, así se escribe. Ah, Vital, ya vamos a poner. Sorrentino le llamamos acá. Desde 1989 es el primer gobierno de Menem hasta 1985. Perdón, creo que dije. De 1989 a 1999. Sí, Ah, Primero y, y segundo. y en 1995, ¿qué pasa? el segundo ministro. El- Menem tuvo fue reelegido. claro, 2 etapas. Primer Ah, gobierno, sí. no 2 etapas, 2 presidencias. Asume la segunda. Primer mandato, 1989 a Claro. 1995, duraban 6 años Claro. los presidentes. Pero como en el 94 se reforma la Constitución y ahora el presidente dura 4 años, asumió en el 95, fue reelegido de vuelta por otro mandato más, pero ese mandato ya son de 4 años con la nueva Constitución. Entonces hasta el 99. El segundo gobierno de Menem se vio muy acusado, muy caracterizado por corrupción, denuncia de corrupción a mansalva. Acuérdense, un funcionario de Menem se hizo los glúteos con nuestro dinero y dijo, robó para la corona. La renuncia de Cavallo como ministro de Economía, el que inventó el plan de convertibilidad, y la formación despacito de lo que va a ser la alianza. Y el fantasma de la desocupación, por esto que yo les dije. Cierran fábricas, empleados, desempleados. 95. Y segundo mandato, de entre el 95 al 99. ¿Este que dice? Ministro de Economía Green Punk. Es el primero. Y finalmente vamos a hablar de el gobierno de la alianza. Esto es un pantallazo, de vuelta, pantallazo, para empezar a llenar con la lectura en la clase, ¿no? Para que tener bien el panorama. El gobierno de la alianza. ¿De dónde sale la alianza? Bueno, primero que nada, ¿Menem de qué partido fue? Te maté. Jaque. No era justicialista. Justicialista, muy bien, no te maté nada, me tapaste la boca. Justicialista. ¿Qué es el Partido Justicialista? ¿Quién inventó el Partido Justicialista?
No, pues hermano. No, él tiene que saber. Yo estoy en la B, pero él está en la C, si no sabe. Ni me acuerdo. ¿Quién fundó el Partido Justicialista? Pues Vos te viste yo 10 videos anoche, boludo. yo di esto en PPL en quinto, el año pasado. Fue en 1900 y pico, fue, ¿no? La creación del Partido Justicialista. En la década del 40 fue. Ah, bueno, sí, igual, más o menos eso. Más o menos, 50 años Bueno, menos. en 20 años. 1920, dije. No, pensé que dijiste 1990. Bueno. Juan Domingo Perón, muchacho, justicialista. Todavía no llegué en el capítulo de eso. No, yo estoy en la campaña del desierto. Juan Domingo Perón. Juan Domingo Perón. No vamos a dar peronismo porque no entra, pero para la de Menem, digamos. Nosotros tenemos en Argentina, para vos ser presidente o funcionario público, o sea, para estar en el poder, tenés que llegar al poder a través de un partido político. Vos no podés ser vos solo o vos y tu amigo. Tenés que tener un partido político legalmente autorizado. ¿Bien? En Argentina hay dos grandes partidos. Hay muchos partidos, pero hay dos grandes partidos. Por eso dice que Argentina es bipartidista, porque los chiquitos no pinchan ni cortan, hacen alianza nomás. El primer partido grande que se formó es el Partido Radical, en el fin del siglo XIX. ¿Para qué? Para oponerse al gobierno de Roca y Juárez Selman, a los que generalmente alaba este gobierno. Y el primer presidente radical, Hipólito Yrigoyen, en 1916, fue el primer socialista en el poder, presidente. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Me van siguiendo, no? Bueno. En los 40, después de un gobierno, la primera dictadura militar, el primer golpe de Estado de 1930, se va formando una facción del ejército en una logia que se llamaba GO, Grupo de Oficiales Unidos. Y ahí aparece un tipo que ya era grande de edad, Juan Domingo Perón, que eran nacionalistas, inspirados, por un lado, en la Alemania nazi, no en los genocidios, ¿no? En la época modelo económico y todo eso, y en la Italia de Mussolini, o sea, intervencionismo estatal, Keynes, que después van a estudiar, ¿no? Y eran nacionalistas, para que tengan una idea, y ahí se me ocurrió, para que se entienda. ¿Vieron que hay un puterío entre el presidente y la vicepresidente? Sí, yo te estaba preguntando. Eso mismo. El presidente es muy liberal, la vicepresidenta es más nacionalista. El presidente es muy liberal, pro Israel, medio sionista, la presidenta es católica, conservadora. Ahí está la diferencia, además de que quién traicionó a quién es otra cosa. Podríamos decir que Victoria Villarroel tiene más en común con el peronismo que con Milei. Ella es nacionalista. ¿No es radical? No. Nacionalista significa primero, no sé cómo es su lema, primero Argentina, todo por Argentina, o sea, Argentina. El nacionalista es el patriota. El liberal, Milei tiene patriotismo, pero o sea, el liberal es otra cosa. Históricamente el liberal no tiene ideología. El nacionalista es nacionalista. ¿Sí? Nada más que Victoria Villarreal es nacionalista, pero con características económicas liberales. ¿Ok? Hay una gran diferencia. Bueno, el problema pasa por otro lado, pero para que se entienda muy bien lo que quiero decir. A diferencia de lo que muchos piensan hoy, ¿viste? Vos te imaginás un plan social, yo estoy totalmente de acuerdo cuando sea temporal y todo eso, pero vos los subsidios a las empresas y todo eso, y uno se imagina peronismo. En realidad, el peronismo fue otra cosa. Una cosa el peronismo, otra cosa el progresismo, pero esa discusión excede a este curso. Perón funda el Partido Justicialista porque había muchas cosas que se interpretaba de que el obrero era explotado, qué sé yo, tuvo muchos seguidores. Menem fue peronista. ¿Por qué? Porque tenía que pertenecer a un partido político, pero las políticas de Menem eran liberales. Y el justicialismo no es liberal. Justicialismo, la frase del justicialismo era ni zurdos, o sea, ni como el mundo estaba dividido en dos, lo vimos en el módulo de Derecho, la Guerra Fría, comunistas y capitalistas, ¿sí? O sea, liberales y comunistas. Perón decía, ni comunistas ni capitalistas. Centralista. Argentinos. Somos la tercera posición, decía. O sea, sacar lo bueno de cada uno. El liberal es ideología liberal. O sea, hay cosas que solucionás con el liberalismo y otras cosas que no. Para que se entienda, entonces, Menem pertenecía al Partido Justicialista, pero no tenía ninguna política del justicialismo.
Le digo por si hay una pregunta. ¿Sí? Tenía políticas que no eran del justicialismo, pero era justicialismo. ¿Por qué también explico esto? Porque estamos viendo la formación del gobierno de la Alianza. ¿Sí? El gobierno de la Alianza se forma con una disidencia del justicialismo. ¿Qué significa disidencia? No estoy de acuerdo con el presidente que es justicialista. Me abro. Entonces el justicialismo tenía justicialismo menemista, aquellos que acompañaban al presidente Menem, y justicialismo no menemista. La alianza se piensa formar entre justicialistas no menemistas con radicales y otros. La alianza entre justicialismo y radicales. ¿Eso no fue un pacto que se hizo? Es el ¿En Pacto de Olivos? Olivos, es otra cosa. Explico el pacto, muy bien, me hiciste acordar. En el primer gobierno de Menem también tienen que escribir Pacto de Olivos y reforma la Constitución del 94. ¿En el cual de los En el 90, primero, 95? del 89 al 95, en el 93 tenemos el famoso Pacto de Olivos. Me olvidé de anunciar ese Pacto de Olivos, que es en el 93, y la reforma de la Constitución, que es en el 94. Se la hago simple. Para reformar la Constitución, hicieron un encuentro entre los dos. ¿Vieron que yo le dije que Argentina tiene dos partidos grandes? Justicialismo y radicalismo. Bueno, el presidente del radicalismo, que era el expresidente Raúl Alfonsín, se junta con el presidente de la Nación, que era el presidente del justicialismo, en Olivos, en la Quinta de Olivos. ¿Para qué? Para discutir de antemano qué es lo que vamos a reformar. Entonces nos ahorramos tiempo y no nos peleamos en la convención reformadora. Ese fue el Pacto de Olivos. Y seguidamente se reforma la Constitución. ¿Qué buscaba Menem? La reelección. No estaba en la Constitución la reelección. ¿Y qué le encajó a Alfonsín? Bueno, te acepto esto, pero nosotros queremos que ponga esto. Después en una clase vamos a dar la reforma a la Constitución cuando lleguemos a ese título. O sea, le encajó una cantidad de reformas. ¿Sí? Alfonsín es un presidente progresista de los derechos humanos. Va a poner artículo 41, medio ambiente sano, artículo 42, defensa del consumidor. Va a poner muchas cosas muy progresistas. Pero igual Alfonsín se proclamaba como medio liberal, ¿no? No, Alfonsín no. Es más, Alfonsín tiene una frase en la época de Macri que decía: la derecha es Macri, no en la época de Macri, porque murió en 2008. O sea, Alfonsín... A ver, el radicalismo, como dice el presidente Milei, es la Internacional Socialista. Fue el primer partido reconocido socialista. No tiene nada que ver con los liberales. Ahora, que vos me digas, ¿hay radicales que votan con los liberales? Sí. Porque cuando asumí el cargo te olvidás de las cosas. Ahí sí, pues es posible. Así como Menem fue justicialista, pero no hizo todo lo contrario a Perón. Sí, esas cosas hay. Pero no tiene nada que ver con las características técnicas del liberalismo. ¿Bien? El radicalismo es intervencionismo estatal. El radicalismo y el peronismo son parecidos en política, visión económica. El liberalismo es totalmente distinto a esto. Distinto que hayan personas que voten o no, eso es otra cosa. Entonces, la reforma, el Pacto de Olivos, 1993, reforma la Constitución, 1994. ¿Bien? Volvamos a la alianza. Entonces, ¿qué fue la alianza? Fue la construcción política entre la alianza del justicialismo no menemista, acuérdense, no menemista, una opción así, con el radicalismo. ¿Bien? ¿Quién gobernaba? Un justicialista, Menem. No importa que gobierne con una ideología distinta al de Perón. Era justicialista. ¿Quién en la oposición? El radicalismo. Para ganarle a Menem después o al sucesor de Menem, ¿qué hace el radicalismo? Se junta con el peronismo disidente y hace la alianza. Nombres que aparecen de la alianza: Chacho Álvarez, un justicialista, que luego va a ser vicepresidente, y Fernando de la Rúa, que una de las reformas de la Constitución fue la creación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Buenos Aires no era una ciudad autónoma. El presidente de la nación gobernaba la ciudad de Buenos Aires. Tenía que gobernar el país y decidir a qué hora pasa la basura, el camión de la basura. Con la reforma de la Constitución, la ciudad de Buenos Aires se hace una ciudad autónoma, sus propios gobernantes. Es como más que un municipio, menos que una provincia. Es la 24 jurisdicción. Hay 23 provincias con sus gobernadores, más una ciudad autónoma, no llega a ser provincia, con su gobernador también, que se llama jefe porteño, también se llama gobernador. ¿Está? ¿Eso qué año sería más o menos? En el 95. En el 95, a esto es lo que iba. Chacho Álvarez, ¿con quién hace Chacho Álvarez representando el justicialismo, ¿con quién hace la alianza? Con Fernando de la Rúa, que fue el primer, ya era viejito, el primer jefe, ahí iba porque estaba explicando lo de Buenos Aires, el primer jefe porteño. Cuando Buenos Aires fue ciudad autónoma, fue el primer jefe porteño. Del 95 al 99.
¿sí? Sería como gobernador, jefe porteño. El gobernador. También se llama técnicamente gobernador. La Constitución dice que se llamará gobernador o jefe de gobierno. Entonces, la alianza va a ser entre el justicialismo, representado por Chacho Álvarez, que aparece ahí, y el radicalismo, representado por Fernando de la Rúa. Aparecen otros nombres como Fernández Meijide. Eso no, esos son datos secundarios nomás, porque aparecen también, varios se aliaron con ellos, ¿no? Pero los más grandes fueron radicalismo y justicialismo. Entonces, llega 1999 y tenemos estas propuestas para votar. Eduardo Duhalde, que fue vicepresidente de Menem, eso después lo vamos a ver, que armó su propio partido, su propio sector justicialista. Cavallo, ex ministro de Economía de Menem, con Acción para la República, su partido nuevo. Y la alianza, que va a terminar ganando en el 99, Chacho Álvarez y Fernando de la Rúa. El justicialismo era representado por quién dijiste. Chacho Álvarez y Fernando de la Rúa. Chacho Álvarez fue el vicepresidente de esa fórmula, Fernando de la Rúa, Chacho Álvarez. En esa época en Videomatch, el programa de Tinelli, que era otra cosa, no es el bailando de hoy, hacían es que se imitaban a personajes, qué sé yo. Chacho Álvarez lo representaban como un tipo que venía, saludaba y se iba. ¿Por qué? Porque renunció rápido. Entonces entraba el personaje de Chacho Álvarez, ¿qué tal? Y dice, no, me tengo que ir, y se iba. Y nos reíamos nosotros de eso. ¿Por qué? Porque cuando ni bien gana la fórmula Fernando de la Rúa, Chacho Álvarez, a los pocos meses renuncia el vicepresidente, Chacho Álvarez. Estoy avanzando. ¿Por qué renuncia? Porque ya veía Chacho Álvarez que Fernando de la Rúa, que había prometido un cambio de la política de Menem, continuó la misma política de Menem. Entonces como que traicionó la alianza. Vieron que yo le dije que todo lo que hablamos hoy, que Menem mantuvo el 1-1, dejó de imprimir, pero no redujo el gasto, sino que solventaba el déficit, lo que gastaba además, con deuda. ¿Vieron que le dije que le va a reventar a De la Rúa? ¿Por qué? Porque no se impacta el todo. Porque cuando gana De la Rúa, sigue el modelo de Menem, sigue manteniendo el gasto, sigue el 1-1, pero para mantener el 1-1 vos tenías que no imprimir. Y si no imprimía, ¿qué hacía con el gasto? Tenía que pedir deuda. Pero el Fondo Monetario le dijo, Fernando de la Rúa, presidente de Argentina, no te puedo prestar más plata. Entonces Fernando de la Rúa tenía que salir de la convertibilidad para imprimir. O si no, ¿cómo financiás? ¿Se acuerdan? Entonces cuando le dijo, no te puedo prestar más plata, estalló todo por la nube. Salimos del 1-1, estábamos saliendo de la convertibilidad. En verdad todavía no salimos, pero estábamos saliendo, ¿sí? En verdad fue así. De la Rúa no podía salir la convertibilidad todavía, entonces no tenía cómo financiar ese déficit, esos 500.000 de la señorita. ¿Cómo hacía? Entonces empezó a hacer el famoso corralito. Esto me olvidé, importante. Cuando asume De la Rúa, al poco tiempo le pone como ministro de Economía ¿a quién? A Cavallo. ¿Quién era Cavallo? El expresidente de Menem, el ex ministro de Menem. Y también fue uno de los que compitió con la presidencia. Sí, como Milei con Bullrich. Claro, exactamente. Y siguieron manteniendo la convertibilidad. Para no salir de la convertibilidad, ¿qué hicieron? El famoso corralito. Vos podías visitar tu plata, se quería los domingos, pero no podías sacarla. Entonces, tenés la plata, pero no podés sacarla en los bancos. ¿Por qué? Porque cuando se esparció la novedad de que el país estaba quebrando, entonces todos quisieron sacar su plata de los bancos al mismo tiempo, pero ahí nos dimos cuenta que no había la suficiente plata, era toda una mentira el 1-1. Para que nadie saque plata a mansalva, había límites de extracción. ¿Y a quiénes les tocaron primero el bolsillo? A los jubilados. Fueron los primeros que no podían sacar su plata. Entonces empezaron los famosos cacerolazos. Una cosa que nos olvidamos en la época de Menem, comenzaron el tema de los piquetes con el desempleo. Cacerolazo, piquete, a Fernando de la Rúa para diciembre del 2001 le quedaba 48 horas de gobierno. Asumió en diciembre del 99, tenía que tener hasta diciembre del 2003, estábamos en diciembre del 2001. Después de 2 grandes días de estado de sitio,
que Argentina parecía Medio Oriente, lo vamos a ver cuando lleguemos ahí, búsquenlo, 2001, verano del Uruguay. Argentina parecía Medio Oriente, guerra en la calle, están ahí las imágenes, a color, o en 2001, se escapa en helicóptero de la Rúa, renuncia. Y ahí fue que tuvimos 5 presidentes en una semana, que estuvimos hablando ayer de no sé Que qué. tenían en una semana uno Renunció. sigue cobrando el... Claro, el que seguía cobrando, exactamente. Si renuncia el presidente, ¿quién tiene que gobernar? El vicepresidente. Pero Chacho Álvarez había ido. Entonces la ley de acefalía dice que tiene que ser el legislador más antiguo. Bueno, asume un Puerta, un misionero, renuncia a las pocas horas, asume Rodríguez Sá, renuncia a los pocos días. Y finalmente, ¿quién asume? Que va a terminar el mandato de la Rúa hasta el 2003. El vice. No, porque el vice ya había renunciado, ni bien ¿Ministro asumió. también? No, otro legislador que se llama Duhalde. Entonces, Ok. los 3 que compitieron para la presidencia, Duhalde, Cavallo y De la Rúa, gobernaron en ese periodo. De la Rúa porque ganó, Cavallo porque fue su ministro de Economía y Duhalde porque terminó el mandato. Por Duhalde era legislador, entonces asumió como legislador. Cuando vos no tenés vicepresidente, la ley de acefalía significa sin cabeza, sin gobierno, la ley de acefalía dice que tiene que ejercer el legislador más antiguo. Entonces asumió uno, se llamaba Puerta. Renunció a los pocos días, a las pocas horas. Asume Rodríguez Sá, es el que estábamos hablando ayer, que hay presidente que cobra una jubilación de presidente y el tipo tuvo una semana de presidente. El que tuvo una hora. El que tuvo una hora, sí, no sé si cobró, si sigue cobrando jubilación. Bueno, la cosa es que el tipo asumió, dijo, no voy a pagarle al Fondo Monetario, se fue el otro día. Se nota que le apretaron. Y se pasaron el mando a 2 más, legisladores más antiguos, hasta que le toca la Asamblea Legislativa, le elige a Duhalde. Y Duhalde, peronista, que había competido con la Rúa y había perdido, termina el mandato hasta el 2003. Y Duhalde fue quien sale de la convertibilidad, peronista. Después supimos que Duhalde ayudó a financiar la caída de la Rúa. O sea, hizo todo ese equipo. Esa es la historia estadística más o menos. ¿Y cómo fue el gobierno de Duhalde? Poco que tuvo. Salimos de la ley de convertibilidad y hubo una devaluación. ¿Qué simple devaluación? Ya no es más 1 a 1. Ahora es $1, 1.40 pesos. En realidad era 2. El gobierno no tenía plata, empezó a imprimir, las provincias empezaron a imprimir papelitos, los famosos Secacord de aquella época, Patacón de Buenos Aires. Y te iba al kiosco y era, te acepto 50% Secacord, 50% pesos. Era así, sobrevivimos. Es la época de mi cocido, compadre. Exactamente. En Chaco hay otra moneda. Yo me acuerdo los Secacor cuando era chico. Y sí, Iba al supermercado, ¿Era tenía los 2002? papelitos en el impulso. ese. exactamente. Esa es la época de Duhalde. Estabilizó sin la ley de convertibilidad y después, con toda esa gente pobre que quedó, me incluyo, Duhalde empezó a entrenar a su sucesor, otro peronista, Néstor Kirchner, que era gobernador de Santa Cruz y se estaba candidateando para el 2007 recién. Pero como el tiempo era ahora, lo pusieron, ganó las elecciones sin legitimidad con 24%. ¿Y quién se presentó en las elecciones del 2003? Ya no estaba en el módulo de todo el chisme. Menem de vuelta. Sacaron 23 y 24%, algo así. Se fueron a balotazo, los dos. O sea, fíjense la legitimidad, ¿eh? No estamos hablando de 40, 23, 24. Y en segunda vuelta, Menem se baja, entonces ganó Kirchner. Y ahí comienza la época del kirchnerismo. Con la época del kirchnerismo, el gobierno de Néstor, después de otra cosa, bastante bien. El primero. Pero salíamos de ese pozo. Fíjense de dónde veníamos, ¿no? O sea, a cualquiera le había el efecto rebote. Además teníamos lo que Argentina que hace, vende carne, todo eso, los precios de la carne, del maíz, de la soja, del aceite estaba muy caro, entonces muy elevado, entonces Argentina vendía mucho y ganaba mucho. O sea, el campo vendía, Argentina cobraba impuestos, entraba muchos dólares. Con esta clase de hoy vimos el pantallazo de qué vamos a leer conmigo, párrafo por párrafo, el módulo de historia, 2 horas de clase. Sabiendo este panorama, dictadura militar 76 al 83, aumenta la deuda que le va a explotar a Alfonsín, desaparición forzada de personas, asume Alfonsín, promete enjuiciar a los militares, enjuicia a los militares, le quedó la deuda a los militares, gastaba más de lo que le entraba, no hacía el ajuste que tenía que hacer,
Inflación, hiperinflación. Menem, asume Menem, ley de convertibilidad, 1 a 1, se encarga de traer los dólares que teníamos que hacer para hacer ley de convertibilidad, termina con la inflación, empiezan denuncias de corrupción, empieza el desempleo, empiezan los piquetes, se va. La alianza entre quién? El peronismo no menemista y el radicalismo, los dos partidos más grandes. Ganan y tienen un fracaso que convirtió a Argentina en Medio Oriente por varios meses. Literalmente Medio Oriente. Principalmente Buenos Aires, la provincia estaba tranquila. Me voy a la Universidad de Buenos Aires y bomba acá, bomba allá, los caballos, la policía, la abuela de la Plaza de Mayo ahí peleando con los caballos. Poco en ese video es una película. Bueno. A partir de mañana empezamos a leer conmigo, a marcar y a explicarlo de otra forma y comienzan los multiple choice de los test de título. ¿De qué? ¿De qué? Los test del módulo multiple choice. Ok. Obviamente hecho por la inteligencia artificial, no me va a ganar. Corregido por mí, por supuesto. Mañana Pregunta hasta acá. ¿Hay gente nueva? No sé. No, todo. No, porque La señorita estuvo hoy, ya no sé más. Es más, acá tengo mi... lo que te dije. No, el miércoles arranco de vuelta con esas 3 que yo te dije. Que si es virtual pueden conectarse, si es presencial no. Y después arranco con el grupo virtual, no sé si jueves o viernes, de gente que no está acá, que no va a venir presencial. Esto es lo que este juego, este viernes, esta misma clase que doy hoy. El 29